noches, Radio Escuchas. Bienvenidos nuevamente a Radiodifusora Espectral, transmitiendo desde el 666 de AM, la frecuencia que no solo informa, sino que invoca. Esta noche, nuestra señal se adentra en un territorio donde la ciencia y la superstición colisionan, donde el misterio no es un recurso narrativo, sino una variable clínica aún no comprendida. Hablaremos de un caso que no solo estremeció a una familia, sino que dejó constancia policial de lo inexplicable, un expediente que aún hoy divide a escépticos y creyentes, médicos y teólogos, físicos y exorcistas. Pero antes de sumergirnos en los hechos, es necesario establecer una premisa fundamental en nuestro universo narrativo. Las entidades paranormales existen no como metáforas, sino como inteligencias no humanas, cuya manifestación requiere condiciones específicas, materiales adecuados y una preparación que va más allá del entusiasmo adolescente o la curiosidad digital. No basta con un tutorial de red social, ni con una vela encendida en la oscuridad, ni con repetir nombres frente a un espejo. El contacto con lo otro exige estudio, disciplina y una comprensión profunda de los símbolos, los lenguajes y las estructuras que rigen lo invisible. Y cuando ese conocimiento falta, cuando se invoca sin saber, cuando se abre una puerta sin haber construido el umbral, lo que entra no siempre puede ser contenido. El caso que hoy nos convoca es precisamente eso, una advertencia, una tragedia, y un documento, una joven, una sesión de espiritismo improvisada, una familia que no supo cerrar lo que otros abrieron, y una serie de fenómenos que aún hoy desafían la lógica forense y la serenidad teológica. Esta noche exploraremos el expediente Vallecas, no como leyenda urbana, sino como fenómeno clínico, como error metodológico y como espejo de una sociedad que juega con lo sagrado sin comprender su gramática, sintoniza, respira, y no enciendas la luz, porque lo que vamos a narrar no necesita oscuridad para manifestarse. La historia comienza en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid, en una vivienda modesta habitada por la familia Gutiérrez Lázaro, compuesta por los padres Máximo y Concepción y sus hijos, entre ellos Estefanía, una joven de 17 años con antecedentes asmáticos y una inclinación reciente hacia el ocultismo motivada por la pérdida de un conocido cercano en un accidente de tráfico. En un intento por establecer contacto con el difunto novio de una amiga, Estefanía, y dos compañeras realizaron una sesión de espiritismo improvisada en una sala del instituto utilizando una tabla de Ouija artesanal. Durante la sesión fueron sorprendidas por una docente, quien interrumpió bruscamente el ritual, provocando la ruptura del tablero y la liberación de una sustancia gaseosa no identificada, que según testigos fue inhalada por Estefanía. A partir de ese momento, la joven comenzó a presentar un cuadro clínico progresivo caracterizado por episodios de rigidez muscular, pérdida de conciencia, convulsiones y alteraciones perceptivas, incluyendo alucinaciones visuales y auditivas en las que refería la presencia de figuras oscuras sin rostro que la observaban desde los rincones de su habitación. Los padres iniciaron un periplo médico que incluyó consultas con neurólogos, psiquiatras y especialistas en epilepsia, sin que se lograra establecer un diagnóstico concluyente. Los electroencefalogramas resultaron normales y los análisis de sangre no revelaron intoxicación ni desequilibrio metabólico. Los episodios se intensificaron con el tiempo, incluyendo conductas agresivas, amnesia disociativa y fenómenos de velosolalia, es decir, emisión de sonidos sin estructura lingüística reconocible en un estado de aparente trance. El 13 de julio de 1991, Estefanía sufrió un episodio de catalepsia prolongada con pérdida de tono muscular y cianosis periférica. Fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde ingresó en estado comatoso, falleciendo en la madrugada del día siguiente. La autopsia no logró determinar una causa orgánica clara, clasificando el deceso como muerte súbita de etiología indeterminada. La familia, devastada por la pérdida, comenzó a experimentar fenómenos anómalos en la vivienda que incluían desplazamiento espontáneo de objetos, alteraciones térmicas localizadas, voces sin fuente visible y episodios de parálisis del sueño acompañados de sensaciones táctiles. La madre reportó escuchar la voz de Estefanía llamándola desde habitaciones vacías y observar la figura de un anciano que atravesaba paredes riendo. Las hijas menores despertaban con hematomas inexplicables y las muñecas golpeadas contra la pared. La situación alcanzó un punto crítico el 27 de noviembre de 1992, cuando la familia abandonó la vivienda en plena noche bajo la lluvia y solicitó la intervención de la policía. El inspector José Negri y dos agentes ingresaron al domicilio, documentando en su informe oficial fenómenos como ruidos inexplicables, puertas que se abrían solas y una cruz de madera que giraba sobre sí misma sin intervención externa.
El expediente fue archivado sin resolución, pero permanece como el único caso en la historia policial española en el que se documentaron fenómenos paranormales en un informe oficial. El cuadro clínico de Estefanía Gutiérrez Lázaro desafió los marcos diagnósticos convencionales desde su inicio hasta su desenlace. Su sintomatología combinaba elementos neurológicos, psiquiátricos y parapsicológicos en una constelación que ningún especialista logró integrar bajo una sola entidad nosológica. Los episodios de rigidez muscular, seguidos de convulsiones, sin patrón epiléptico definido, fueron interpretados inicialmente como crisis no epilépticas, psicógenas. Sin embargo, la ausencia de antecedentes traumáticos y la aparición súbita tras la sesión de espiritismo complicaron esta hipótesis. Las alucinaciones visuales recurrentes descritas como figuras antropomorfas sin rasgos faciales que se manifestaban en estados de vigilia y no solo en fases hipnagógicas sugieren una alteración perceptiva no atribuible a esquizofrenia ni a trastornos del espectro psicótico. La glosolalia y los episodios de disociación con amnesia anterograda fueron documentados por familiares y profesionales de la salud sin que se encontraran trazas de sustancias psicoactivas ni alteraciones metabólicas. Desde una perspectiva simbólica del cuerpo de Estefanía se convirtió en un campo de batalla entre lo visible y lo invisible. Su sintomatología no solo expresaba un desorden fisiológico, sino una fractura semiótica, una ruptura entre el lenguaje del cuerpo y el de la conciencia. La medicina forense clasificó su muerte como súbita de etiología indeterminada, un término que en la práctica clínica funciona como cláusula de cierre ante lo inexplicable. La teología, por su parte, interpretó el caso como una posible infestación espiritual con manifestaciones de opresión y obsesión previas a una posesión incompleta. Sin embargo, la ausencia de rituales formales de exorcismo y la falta de intervención eclesiástica oficial impidieron una evaluación canónica. El expediente Vallecas se convirtió así en un punto ciego entre disciplinas, un lugar donde la ciencia no pudo nombrar y la fe no se atrevió a intervenir. La casa se transformó en un espacio liminal donde las leyes físicas parecían suspendidas y los fenómenos descritos por los agentes policiales como desplazamientos espontáneos de objetos, alteraciones térmicas localizadas y sonidos sin fuente visible fueron registrados sin explicación técnica. La figura de Estefanía permanece como símbolo de una frontera mal trazada entre el deseo de saber y el temor a lo que ese saber podría revelar. La reacción institucional al expediente Vallecas fue ambigua y fragmentaria. Por un lado, la Policía Nacional documentó en su informe fenómenos que desafiaban la lógica operativa como desplazamientos espontáneos de objetos, alteraciones térmicas localizadas y sonidos sin fuente visible. El inspector jefe José Pedro Negri declaró que lo presenciado esa noche no podía ser explicado por medios convencionales y que su propio umbral de escepticismo había sido superado. Sin embargo, el sistema judicial no abrió investigación formal al no existir indicios de delito y víctimas físicas más allá del trauma psicológico. La Fiscalía archivó el caso como incidente doméstico sin relevancia penal y la comunidad médica evitó pronunciarse públicamente sobre el contenido del informe policial. La Iglesia Católica, por su parte, mantuvo una postura de prudente distancia. No se autorizó ningún ritual de exorcismo ni se emitió juicio doctrinal sobre el caso, aunque algunos sacerdotes consultados en privado reconocieron que los síntomas descritos coincidían con patrones de infestación espiritual. La prensa convirtió el caso en espectáculo. Los titulares hablaban de casa maldita, de posesión demoníaca, de la ouija asesina. Los programas de televisión recreaban los hechos con actores y efectos especiales, mientras los familiares eran entrevistados en platos iluminados como escenarios teatrales. La figura de Estefanía fue desdibujada entre el mito y la caricatura, presentada como víctima de lo oculto o como adolescente inestable. Según la línea editorial El Expediente, Vallecas dejó de ser un fenómeno clínico o espiritual para convertirse en contenido. La vivienda fue abandonada y posteriormente habitada por otras familias que no reportaron fenómenos anómalos, lo que llevó a algunos a cuestionar la veracidad del caso sin considerar que la manifestación de lo paranormal no responde a criterios de repetibilidad, sino a condiciones específicas de vínculo simbólico y emocional. El expediente Vallecas se convirtió así en un archivo sin categoría, un documento que no encaja en los protocolos ni en los catecismos, una grieta en la narrativa oficial de lo real. La sesión de ouija realizada por Estefanía y sus compañeras no fue un juego, fue un acto ritual incompleto ejecutado sin conocimiento del lenguaje simbólico y de las condiciones necesarias para contener lo que se invoca en términos antropológicos. La ouija no es un canal, sino un umbral, y como todo umbral requiere preparación, delimitación y cierre.
Al romper el tablero sin clausurar la sesión, se produjo una apertura simbólica sin contención, lo que en teología se denomina puerta abierta y en física ritual se entendería como una alteración del campo semántico del espacio doméstico. La inhalación del humo descrito por las testigos puede interpretarse como una metáfora de incorporación simbólica, una forma de posesión, no por entidad, sino por estructura, es decir, el cuerpo de Estefanía se convirtió en soporte de una narrativa que no comprendía. La ignorancia ritual no es ausencia de saber, sino presencia de saberes fragmentarios mal ensamblados. La joven conocía los nombres, pero no los signos, las formas, pero no las fórmulas, y al invocar sin comprender activó un proceso que no supo revertir. La familia, al intentar ayudar, reprodujo el error inicial aplicando soluciones intuitivas como rezos improvisados, crucifijos sin consagrar y agua bendita sin liturgia, lo que en lugar de cerrar el umbral lo amplificó generando un campo simbólico saturado de significantes sin anclaje. La casa se convirtió en un espacio contaminado no por entidades, sino por narrativas inconclusas. Cada fenómeno era una frase sin sintaxis, un signo sin contexto, una manifestación sin traducción. La figura del abuelo fallecido, que según algunos relatos pronunció una maldición antes de morir, añade una capa de complejidad simbólica al caso. Si aceptamos la existencia de vínculos transgeneracionales no resueltos, su muerte pudo haber actuado como catalizador de una deuda no saldada. El expediente Vallecas no es solo un caso paranormal, es un ejemplo de cómo la desinformación ritual puede generar consecuencias clínicas y sociales devastadoras. Trascendió su condición de caso clínico y se convirtió en mito cultural. Su narrativa fue absorbida por el imaginario colectivo como una advertencia disfrazada de leyenda urbana, una historia que se cuenta en voz baja, pero que todos conocen. La figura de Estefanía fue transformada en arquetipo. La adolescente que juega con lo prohibido y paga el precio. Su rostro se volvió símbolo de lo que ocurre cuando se invoca sin comprender, cuando se abre sin cerrar, cuando se pregunta sin saber a quién se está llamando. La cultura popular absorbió el caso y lo reconfiguró en múltiples formatos, desde reportajes televisivos hasta adaptaciones cinematográficas como la película Verónica, que aunque ficcionalizada conserva el núcleo simbólico del expediente Vallecas, la idea de que lo invisible no es inofensivo y que lo sagrado no tolera la improvisación. El caso se convirtió en punto de referencia para debates sobre lo paranormal en España y en otros países, y su singularidad radica en que fue documentado por instituciones oficiales, lo que le otorga una legitimidad que otros relatos no poseen. En el ámbito espiritual contemporáneo, el expediente Vallecas es citado como ejemplo de lo que ocurre cuando se manipulan símbolos sin conocimiento, cuando se accede a lo ritual sin formación, cuando se confunde lo esotérico con lo lúdico. La proliferación de contenidos digitales que trivializan prácticas como la ouija o la invocación de entidades ha generado una cultura de consumo espiritual sin ética ni epistemología. El caso Vallecas funciona como contraejemplo, como advertencia de que el contacto con lo otro no es entretenimiento, sino responsabilidad. La casa de Vallecas ya no existe como fenómeno, pero su eco persiste en cada tablero improvisado, en cada sesión grabada para redes, en cada adolescente que cree que lo invisible responde a la curiosidad, sin exigir un precio. El caso Vallecas no es solo una historia de fenómenos inexplicables, es una advertencia sobre los peligros de la desinformación espiritual y la banalización de lo sagrado en un mundo donde lo invisible ha sido reducido a contenido y lo ritual a entretenimiento. El caso nos recuerda que el conocimiento no es opcional cuando se trata de lo trascendente. La muerte de Estefanía no fue solo una tragedia familiar, fue el resultado de una cadena de errores simbólicos, de accesos sin preparación, de invocaciones sin contención, y de una cultura que juega con lo que no comprende, creyendo que lo paranormal es un atajo hacia lo extraordinario, cuando en realidad es un lenguaje que exige alfabetización. La ignorancia no es ausencia de datos, es presencia de fragmentos mal ensamblados, y en el caso Vallecas esos fragmentos se convirtieron en síntomas, en gritos, en sombras. La superstición es el residuo de lo sagrado cuando se ha perdido el método, y el expediente Vallecas es su archivo más doloroso. Por eso, desde Radiodifusora Espectral, no ofrecemos respuestas, sino gramáticas. No damos fórmulas, sino advertencias, porque lo invisible existe, pero no se manifiesta por capricho, se manifiesta cuando se le llama con precisión y se le recibe con estructura. Esta fue Radiodifusora Espectral, transmitiendo desde el 666 de AM, la frecuencia que no solo informa, sino que invoca. Nos encontraremos en la próxima emisión, donde otra historia espera ser desenterrada del olvido, y quizás, solo quizás, otra verdad será revelada desde este umbral entre este mundo y el otro.